y todos de alguna forma nos vamos a identificar con lo que a mí me sucedió. Aunque quizás mi historia tiene un poquito de cosas particulares, lo más probable es que tu historia también sea muy similar. Y es que recuerdo ya años atrás, yo estando en estudios, estudiando en diferentes lugares, no en un solo lugar, estaba bastante cargado, tenía muchas responsabilidades que desarrollar y que llevar, y cumpliendo en esta misma etapa, casi un final de año, pues entrega de materiales y de trabajos y encima otras labores que yo tenía que hacer. Estaba demasiado cargado y estaba abrumado. Y recuerdo un día, más o menos a eso de las 7 de la noche, estaba regresando a mi casa desde bastante lejos, en medio de todas las labores que tenía que hacer. Y por el día y el trajín que había tenido, recuerdo no había almorzado, estaba bastante cargado con las cosas que tenía que hacer. Y en medio de todo eso tenía una sed abrumadora, así de esa sed que literalmente no estás dispuesto a esperar a llegar a casa para tomar algo. Y yo estaba dispuesto, si encontraba un caño, a abrirlo y tomar del caño, literalmente. Tenía una sed así terrible y yo tomo bastante líquido. Y una de las cosas que en ese momento pasó por mi cabeza es, si llego a mi casa voy a ir desmayado. Así que decidí cerca a mi casa, o sea, como para que entiendas que realmente tenía sed. Estaba cerca a mi casa, no tan cerca como a unos 10, 15 minutos, decidí bajarme del carro y comprarme algo que tomar porque no aguantaba la sed. Así que perdí mi pasaje, me bajé del carro y comencé a buscar pues algo que tomar. Y yo conozco esa zona que no está tan lejos de mi casa y sabía que ahí habían varias tiendas. Pero resulta que en aquella fecha, por una actividad vecinal que habían tenido en esa sección, pues las tiendas estaban cerradas. Y yo, piña, me bajé justo en esa cuadra. Entonces yo comencé a buscar una tienda, en ese momento no entendía qué había sucedido, pero buscaba una tienda, estaba cerrada. Busqué un poco más allá, estaba cerrada. Caminé como 3 cuadras, todas estaban cerradas y tenía una sed terrible. Sabía que el mercado estaba como 5 cuadras más abajo, entonces seguí caminando, ¿no? Y encontré una tienda chiquitita. Ya estaba bastante lejos de donde me había bajado. Y encontré en esa tienda pues que no había muchos productos, pero me acerqué, saqué mi moneda de 1 sol y como todos, ¿no? Toqué para que pues me abran, ¿no? Y no salía nadie. Y encima de que había caminado, ahora estoy tocando y no salía nadie. Entonces seguí tocando, saqué mi llavero para tocar más fuerte, silbé, vecina, dije, yo no vivo por ahí, pero tuve que hacerlo al menos que alguien me conozca, ¿no? Y no salía nadie. Cuando estaba a punto de irme, ya me estaba saliendo de ahí, estaba intentando retirarme, escuché un ruido de alguien que se acercaba por ahí. Entonces dije, parece que ya va a venir alguien, ¿no? Y regreso a la mirada y veo a un joven que sale todo bostezando. Oh. Y me mira y me dice, ¿qué quieres? Así de frente me dijo, ¿qué quieres? Y yo, bueno, yo no lo conocía, yo no sé quién era, yo cristiano, ¿no? Me ofendí, obviamente, ¿no? Me sentí incómodo, me está tuteando y encima me está hablando como, ni mi madre creo que me hablaba así. Y en ese momento yo simplemente atiné por la sed que tenía, por favor dame una gaseosa. Tenía un mostrador, ahí tenía una Pepsi y yo quería que esté helada, no, dame helada. No, está fresca, me dice. Y ya se estaba yendo ya. No, no importa, dame esa nomás. Entonces agarra, abre su mostrador, me la saca, me la entrega, yo le doy una moneda de 5 soles. ¿Qué tendría la moneda? No sé, me dice, no, esta es falsa. Me tira la moneda, agarra su Pepsi, se mete y se mete adentro. Y yo ya, ¿qué iba a hacer? Pues, ¿no? O sea, fue bastante incómodo, ¿no? Entonces yo agarré, me fui más allá, más abajo, cerca al mercado, encontré otra tienda y me compré, no me acuerdo ni qué me compré. Se me fue la sed, literalmente. Algo sucedió. Dije, no voy a volver a comprar en esa tienda. Así, no voy a volver a comprar. Así que habrán pasado como 4 o 6 meses. No recuerdo con detalles todo, pero más o menos ese tiempo habrá sucedido que decidí nunca comprar. Yo paso por ahí en diferentes momentos. En aquel entonces yo no estaba en esta congregación, estaba en otra congregación y por diferentes motivos yo pasaba por esa sección, así que no tenía ningún inconveniente, pero yo en algunos momentos pasaba por ahí y yo no tenía sed y tenía hambre, no me iba a comprar en esa tienda, yo me iba a comprar en otro lado, no quería comprar ahí. Y habían otras tiendas, así que compraba en otros lugares, ¿no? Hasta que habrá pasado más o menos, como les digo, unos 6 meses. Y por una actividad, creo que de los jóvenes, estábamos por una casa ahí cerca de un hermano, en esa sección, y decidimos, porque teníamos sed, vamos a comprar gaseosas para todos. Entonces, mientras que buscamos una tienda, yo y otro joven, pues salimos a la avenida y saliendo por un pasaje, justo daba ahí al costadito de la tienda. Entonces me acerco, toco, ni me acordaba que esa era la tienda y que yo había decidido nunca más comprar ahí. Pero toqué ahí y sale una señora, bien recibida ella. La señora me dice, sí, joven, ¿qué cosa desea? Le pido 2 gaseosas, ¿no? El otro hermano que estaba conmigo también normal. Y la señora sale con sus gaseosas y me dice, aquí está, muchas gracias por comprar. ¿Quieres vasitos? Y yo, claro, ¿no? Y nos dio vasitos todavía. ¿Algo más necesita, joven? No, nada más, muchas gracias, ¿no? Bien, me fui feliz con mis 2 gaseosas.
Llegábamos, tomamos, pero en el camino me estaba acordando, este lugar me parece conocido. Y de ahí me puse a pensar, es el lugar donde yo había comprado antes, ¿no? Entonces dije, la próxima vez voy a comprar ahí, ¿no? Y cuando pasó, pues hace un mes o algo por ahí, pasé por ahí, compré una galleta, me acuerdo. Compré esa galleta y salió otra vez la señora. Y me picó y le pregunté a la señora, señora, ¿usted siempre atiende acá? Y la señora me dice, sí, claro, yo siempre estoy atiendo, esta es mi tienda, ¿no? Pero antes no tenía otra persona que atiende. Ah, sí, me dijo el nombre del joven, era un joven. Pero no, ya no trabaja acá. ¿Y por qué? Le digo, no, es que él solo trabajaba porque su papá lo obligaba a trabajar realmente, ¿no? Ah, ya, entonces entiendo, ¿no? Y les conté un poquito de qué había sucedido. Y ella me dice, no te preocupes, siempre ven acá, las puertas están abiertas. Sí me trató muy bien realmente, ¿no? Yo me di cuenta en ese momento, pues obviamente cuando no es tu plata y no es tu tienda, pues no importa mucho, ¿no? Y tú tienes que saber a quién delegas también, obviamente. ¿Y qué actitud tomé yo? De que en un momento determinado, por un maltrato o por algo que en mi primera impresión yo tenía, pues esto trajo consecuencias. Yo había decidido nunca más volver ahí. Yo no quería estar ahí, simplemente. Yo no que su producto era bambeado, ni que habían ratas en su tienda, no que estaban informalmente haciendo la tienda, simplemente yo había tenido una percepción y detrás de esa percepción simplemente no quería nada más. Y en este primer contacto que había tenido con esta persona, con este joven, pues simplemente yo repelí eso. Las actitudes que nosotros tomamos y el comportamiento que nosotros tenemos y que los demás observan dicen mucho de nosotros. Y no solamente dicen mucho de nosotros, sino de a dónde pertenecemos también. En este caso, el comportamiento que nosotros tenemos en un momento determinado no solamente va a hablar de mi nombre, sino también de mi apellido. Y creo que somos inteligentes para entender a qué me refiero, ¿no? Esto dice mucho de la familia de donde yo vengo y la crianza que tengo. Y si soy cristiano, eso va a decir mucho del tipo de cristiano que soy. Y esto va a hablar mucho de la iglesia de donde yo voy también. No solamente de la iglesia, no solamente de la familia, depende de qué contexto se dé, pero esto puede hablar también del trabajo en donde yo estoy o de la organización que yo represento. Mi comportamiento en diferentes momentos, en diferentes alturas, va a decir mucho de mí. Y esto a veces parece algo que deberíamos pasarlo por alto, pero realmente no es así. Dios no pasa por alto este tipo de cosas y tenemos que ser conscientes que mi comportamiento en general y la actitud que yo puedo tener para con todas las personas, Dios la considera. Y la vamos a ver a la luz de la Biblia porque hay muchas cosas que mencionar y a veces esto no lo hemos hablado mucho porque pensamos que es algo que se puede sobrellevar, pero no es necesariamente así. Cuando vayamos a la Biblia, una de las cosas que yo voy a intentar que puedas observar es que el trato que los creyentes en Hechos y los primeros creyentes se tenían era muy importante y esto delineaba un margen de lo que representaba. En este momento no había Facebook, no había internet, no habían videos, no había publicidad, así como existe ahora. La mejor publicidad era el trato y la vida de las personas. De tal manera que mucho de esto depende del comportamiento que uno tiene. Así que quiero pedirte primero que vayas conmigo a Juan, capítulo 13, versículo 35. Y ahí vamos a comenzar a estudiar la Escritura. Vamos a ver varios versos, algunos van a estar en la proyección, otros no. Así que ten tu Biblia a la mano para poder entender esto. Juan capítulo 13, versículo 35, dice lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 35, dice así. Juan 13, 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una vez más, dice ahí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando leemos estas palabras, es Jesús quien está enseñando y Él está hablando a sus discípulos. Está en un contexto en donde les está hablando de varias cosas y los está preparando porque Él pronto va a irse y los está adiestrando de cómo va a ser la vida sin su presencia física aquí en la tierra. Y una de las cosas que evidentemente la gente se va a preguntar, ahora que Jesús no está, ¿cómo sabremos que este grupo de cristianos representan bien a Dios? Sobre todo cuando generaciones y generaciones van a pasar y podamos decir, Dios está con ellos realmente o ya los abandonó. Pues Jesús en medio de eso nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que son aquellos que me siguen, que yo les hablo y ustedes aprenden, de quienes enseño y de quienes reproducen lo que estoy diciendo, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí hay una marca que distingue al discípulo y es el amor.
Cuando nosotros hablamos del amor, estamos hablando del comportamiento que yo actúo con mis manos, pero también que siento con mi corazón y que pienso con mi cabeza. No es simplemente las palabras bonitas que yo puedo darle a alguien. Jesús está hablando de algo que es muy complejo y muy amplio, tanto que no necesariamente nos referimos al trato que podemos llegar a darle a alguien. Estamos hablando de todo lo que eso implica. Jesús nos dice en esta parte que hay un catalizador para el evangelismo. La iglesia tiene la labor de hacer discípulos y nosotros podemos tener una pasión por ir y predicar el evangelio, pero si nosotros no sabemos cómo expresar amor a las personas que están a nuestro alrededor y las personas que están a nuestro alrededor no perciben ese amor, entonces mucho de lo que estamos diciendo se lo lleva el viento. Está diciéndonos en este punto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo alguien va a saber que realmente tú conoces a Dios de verdad? Pues en este punto es que hay amor en ti. Si eres un creyente verdadero, si eres un cristiano serio, que tiene años de cristiano, en algún momento tú te has hecho la pregunta, que todos nos hemos hecho en algún momento, y lo hemos formulado de diferentes maneras, pero básicamente la pregunta es: ¿cómo sé que realmente yo soy hijo de Dios? ¿Realmente yo he aceptado a Cristo en mi corazón y tengo un lugar posicionado en el cielo, en su presencia, una vez que yo muera en esta tierra y yo puedo tener una relación con Dios? Si buscas una respuesta en la Biblia, te vas a percatar que puedes encontrar diferentes opciones u ópticas de cómo es que estas cosas se van dando. Pero cuando tú vas a la Escritura, básicamente te vas a percatar de dos cosas. Uno, todo aquello que tiene vida crece y se reproduce. Crece y se va desarrollando. Cualquier cosa que tiene vida seriamente podemos comprobarlo porque va desarrollándose en su proceso natural. No significa que de un día para otro está grande, no significa que de un día para otro está maduro, pero está creciendo. Y número dos, en el momento indicado da frutos. Da frutos y en el fruto hay semilla para otra planta, o sea, se reproduce. ¿Me entiendes? Si tú has buscado una respuesta seria, quizás tú no eres de los creyentes pues que puedes decir: yo soy súper espiritual, un gurú espiritual, pero al menos estoy avanzando. Y hay ciertas cosas que el Señor está haciendo. Pero si tú no ves frutos, entonces tú pudieras agarrar y comenzar a pensar si realmente eres creyente. Hay una característica que también es interesante ver en la Biblia, y es que el creyente verdadero permanece, continúa. A pesar de las situaciones, tú puedes ver que incluso Pablo va a decir que algunos estaban con nosotros y ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Y una de las cosas serias que uno tiene que saber es que el creyente verdadero persiste en el Señor, porque hay un cambio en su vida, hay algo que ha entrado en él que no le permite mirar atrás, porque entiende lo que está atrás, ya no hay satisfacción ahí, ya no es como antes. Así que el creyente verdadero entiende que se va desarrollando. ¿Pero en qué? Y justamente Jesús lo dijo de mejor manera. Cuando Jesús le preguntaron cuál es el más importante de todos los mandamientos, ¿qué dijo Jesús? ¿Amarás a quién? A Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el más grande de los mandamientos. Que no estaba hablando de tamaño, estaba hablando de importancia. Estaba diciendo: este es el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo es similar a este, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que toda la Escritura estaba resumida en un factor, el factor amor. Así de simple. Dios está esperando que sus hijos tengan una característica que los distinga, y es el amor. Porque si hay algo que el creyente puede hacer y el incrédulo no, es entender, comprender y reproducir el verdadero amor, que solo viene de Dios. La persona que no conoce a Cristo puede entender el amor y puede amar, porque la imagen de Dios está en nosotros y Dios en su esencia es amor, pero no entiende el peso y la calidad del verdadero amor que solamente Dios puede dar, porque Él no ha sido receptor de ese amor. El Hijo de Dios sí, y el Hijo de Dios tiene el llamado incluso a reproducirlo. Así que nosotros cuando crecemos, crecemos en amor. Cuando maduramos espiritualmente, maduramos en amor. Cuando nos desarrollamos en diferentes escalones espirituales, nos desarrollamos en el proceso de aprender a amar. Y esto es muy amplio y es muy general. Y te puedo poner dos ejemplos simples. Por ejemplo, la persona que vive en desorden.
Hay una persona que por alguna razón vive en desorden y no tiene una vida organizada. Y si tiene un cónyuge, evidentemente su cónyuge va a pagar el precio de eso y eso va a generar incomodidad en su cónyuge y también en sus hijos, porque quizás no le falta el dinero, le falta el trabajo, le puede faltar muchas cosas. La persona desordenada pues vive de esta manera. Si él entiende y es confrontado con su pecado y entiende que esto no está bien delante de Dios, lo primero que debe hacer es, hey, Dios te ha amado lo suficiente para que renuncies a esa vieja vida y tú vivas una vida correcta delante del Señor, una vida de gratitud a Él, una vida que te ha salvado y tienes el poder para poder cambiar eso en ti. A pesar de que te has acostumbrado, puedes cambiarlo. El amor a Dios debe ser más importante que tu satisfacción personal y tu comodidad para pagar el precio y poder así vivir una vida ordenada. Pero también están tu cónyuge y también están tus hijos que dependen de ti. Así que de alguna forma el amor hacia ellos también te debe llevar a ti a organizarte y vivir correctamente para darles lo mejor. ¿Acaso vivir ordenadamente no es una expresión de amor? Claro que lo es, para Dios y para mi cónyuge. Pero pongamos un ejemplo muy distinto, un ejemplo en el que yo sufro con mi lengua o con mi ira, que están de la mano, la lengua y mis emociones. Y de alguna forma yo entiendo que me cuesta esto y este es un problema serio que tengo, quizás me metí en algún problema antes que yo ya me metí, o yo ya he generado algunos inconvenientes en mi propia vida y quizás hasta en mi matrimonio, quizás en mis situaciones en general. Esto que tiene que ver con mi lenguaje, yo sé que en algún momento puedo decir algo que es incorrecto, puede tener dureza en mis palabras y puede herir a alguien. Y yo sé que esto no me va a permitir relacionarme más allá o tener un alcance más amplio. En el Señor yo le pido, Dios ayúdame, transfórmame, pero si yo no pongo la delicadeza y la seriedad necesaria para cambiar eso en mi vida, entonces pues no voy a ver frutos. Y lo que debería motivarme no es simplemente que no me quiero meter en problemas, es que hay personas a las que no les quiero hacer daño. Y hay un Dios que tiene gracia conmigo y yo debo tenerla con los demás. Entonces, mi amor a Dios debe reflejarse en mi comportamiento con los demás. Y aún los demás deben también ser objeto de mi gracia. Así que yo debo a veces morderme la lengua por amor a ellos, por amor a Dios, y quizás ubicar el momento indicado para comunicar mi desacuerdo o la forma en la que yo me desenvuelva. Esto tiene que ver con otro tema. Y quizás es un tema difícil para el que sufre de esto. ¿Pero amerita o no amerita amor? Claro. Si yo no tengo amor, entonces difícilmente yo voy a poder desarrollar estas cosas en mi vida. Y cualquier situación en mi vida, cualquier pecado, amerita una medida de amor hacia Dios y hacia mi prójimo. De tal forma que Dios está esperando que nosotros amemos. Y si tuviéramos que hacer una lista, estos temas serían muy amplios y tendríamos que hablar de muchas cosas, porque aquí hay muchas áreas que tienen que ver con el amor. Pero es difícil que nosotros hablemos de todo eso. Así que yo voy a tomar solo un punto de todo lo que hemos venido mencionando, porque el amor se va a expresar de muchas formas. Y en la manera en la que yo me comporto y la forma en la que yo puedo ser observado incluso por los demás y lo que yo reflejo a los demás, también debe caracterizarse por el amor. Cuando nosotros tratamos a las personas, cuando tenemos la oportunidad de tener amistades nuevas, cuando nosotros tenemos la oportunidad de discutir incluso, en algún momento tener una diferencia o de tener distintas opiniones, yo tengo que saber cómo conducirme y no negociar el amor que Dios me pide. Porque hay algo que a veces no le hemos dado importancia, pero que Dios sí le da importancia. Quisiera pedirte que vayas a Efesios capítulo 4, versículo 32. Porque en esta parte vamos a ver un texto que nos va a llevar a considerar esta forma de amor de una manera más específica y también más importante. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Cuando leemos estas palabras, ahora no es Jesús el que está enseñando, quien está enseñando es Pablo. Y Pablo está hablando de algo bien especial en los versos anteriores. Si tú tuvieras el tiempo de leer de antemano desde el versículo 22 o quizás desde el 17, te vas a percatar que Pablo tiene un tema. Y el tema es simple. Yo tengo una vida nueva en Jesús. Entonces hay cosas que tienen que cambiar en mí sí o sí. O sea, esto no es negociable, hermano. Estos tienen que cambiar. Y habla de algunos pecados muy evidentes, algunos pecados que no se esperan de un creyente, obviamente. Pero detrás de eso comienza a hablar de otras actitudes que a veces, incluso hasta en nuestros tiempos y también en tiempos de Pablo, al parecer algunos cristianos toleraban y pensaban que esto puede ser entendible porque estamos en un mundo caído y todavía nadie ha sido regenerado. Pero en medio de eso Pablo va a decir que nosotros debemos renovar nuestra forma de pensar y debemos despojarnos del viejo hombre, vestirnos de uno nuevo, y este nuevo tiene que desechar la mentira, debe desechar el enojo, la ira. No te debes dormir airado, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla de que mis palabras no sean corrompidas, y eso puede implicar muchas cosas, y al mismo tiempo habla de que yo no debiera desechar lo que Dios me dice, como intentando decir Pablo, el consejo que te estoy dando no lo menosprecies, porque eso es lo que Pablo comienza a hablar. Y al finalizar, detrás de todo eso dice, quítese de vosotros, en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, o sea, todo deseo maldeseoso, o sea, un mal nacido para con alguien. No renunciar a esa malicia. Antes, sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta última frase nos menciona una serie de cualidades que en algún momento nosotros manejamos, como el ser misericordioso, que implica perdonar, y que implica en medio de eso dar nuevas oportunidades. Pero hay una palabra que a mí me llama la atención y que es a la que yo realmente quiero apuntar. Aquí se nos insta a ser benignos. Ser benignos unos con otros. Tener benignidad. ¿Qué es eso? No es una palabra que usamos comúnmente. No es una palabra que lo decimos continuamente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a percatar que es una cualidad que de hecho estaba muy sobreentendida en la calidad de vida de muchos creyentes. Y es algo que no siempre se ve en la vida de todos los creyentes. Cuando nosotros vamos al diccionario y tú buscas benignidad, vas a encontrar palabras que no son difíciles de entender y que de hecho se parecen exactamente a lo que en el idioma original eso quiere darnos a entender. Si nosotros intentamos entender qué cosa es benigno, etimológicamente en el diccionario simplemente dice lo siguiente: alguien que ha sido concebido o creado para el bien. Eso suena bonito, pero no me dice mucho. Alguien que ha sido creado o concebido para el bien. Entonces estamos hablando de un Barney que ama a todos, ¿no? Algo así. Pero esto no dice mucho. Si nosotros buscamos un poco más, hay una ilustración que por el tipo de esencia que tiene no me agrada mucho, pero creo que es muy clara y por esa razón la quiero poner aquí. Cuando a alguien se le encuentra un bulto o un tumor en el cuerpo y le hacen una biopsia, ¿qué es lo que todos esperamos? Que ese tumor sea benigno, ¿no? No queremos que sea maligno, porque si intentemos que es maligno, eso implica cáncer, eso implica que nos puede destruir. Y eso implica que nos puede matar y es una amenaza para mí. Pero cuando es benigno decimos, lo extirpamos, lo sacamos y, ¿no? En el Señor, gracias a Dios. Cuando la Biblia nos menciona que nosotros debemos ser benignos, está intentando darnos a entender una idea que tiene que ver con mi comportamiento, con todos los demás y el trato que le damos a la gente. Y no solo a la gente que no conozco, esa idea a todos. Mi familia, la gente que me rodea y todas las personas que están a mi alrededor. Y tiene que ver con que mi comportamiento no sea una amenaza para esas personas. Como que cuando yo me acerco, los demás no se sientan intimidados o tengan miedo por la forma en la que yo puedo hablarles o acercarme. Está intentando hablar de una palabra simple que nosotros la podemos entender. Ser gentil, nada más. O ser amable. Ahora, esto puede parecer algo muy exagerado, ¿no? Que tiene que ser una enseñanza para ser gentil, no te pases, ¿no? Pero aunque tú no lo creas, cuando tú vas a la Biblia, te vas a percatar que Dios no lo pone como cualquier cualidad. De hecho, es tan importante esto que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo,
una de las cualidades del Espíritu Santo gobernando el corazón de una persona que sabe estar en su presencia y el Espíritu en su vida, una de ellas es la benignidad. Está a la misma altura que tener paz, que tener gozo, que tener paciencia, que tener dominio propio y que tener amor. Porque un fruto del control de Dios en nuestra vida es el comportamiento que reflejamos a los demás. Y eso tiene que ver con benignidad. Tiene que ver con el buen trato que podemos darle a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué Dios tiene que ponerlo en el centro de nuestra situación? Quizás no parece muy importante, pero Dios lo agrega y le da la misma altura. Y es que nosotros pasamos diferentes cosas en nuestra vida. Nosotros somos expuestos a muchas cosas que tienen que ver con tensión, con problemas, con cosas que nos desaniman, con cosas que nos cansan. Y hay momentos en los que no tenemos ganas de tratar bien a la gente, entre comillas, ¿no? Hay momentos en los que estamos agotados y estamos estresados. Hay momentos en los que realmente estamos cansados y, como quien dice, no estamos dispuestos a aguantar pulgas, ¿no? Pero eso no significa que el comportamiento o el estado que yo tenga en un momento determinado sea adecuado o sea aprobado por Dios. Yo puedo tener muchas razones para estar estresado y quizás puedo tener muchas razones para que en algún momento yo pueda reaccionar de cierta forma, pero eso no significa que Dios lo apruebe, mucho menos cuando somos representantes de su verdad, cuando somos personas que portamos el Evangelio y cuando se nos pide que en el crecimiento seamos personas que amamos y que esto implica nuestro crecimiento. Así que cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a ver muchas cosas y Dios no está intentando menospreciar que en algún momento nos podemos irritar, que en algún momento nos podemos cansar o nos podemos agotar, pero todo va a depender con qué actitud yo tomo eso. Aquella persona que vive en el Señor es controlada por el Espíritu Santo y puede ser benigno. Ahora, mucho va a depender en qué modo te encuentras. Yo uso mi celular, yo intuyo que tú también, en algún momento. Yo ahorita lo tengo en vibrador, pero yo sé que varios no lo tienen en vibrador, quizás en este momento, quizás después. Lo ideal es que lo tengas porque estamos en la prédica y que no te llamen para que no te interrumpan. Pero yo tengo una particularidad, yo siempre lo tengo en modo vibrador. ¿Y por qué? Cuando yo trabajo con jóvenes, y a veces a los jóvenes les gusta escribirse a partir de la 1, a partir de las 12. Yo no digo que apruebe eso, pero les encanta. Y a mí me llegan unas notificaciones tan tarde y a veces cuando quiero dormir, pues ya es demasiado, ¿no? Entonces lo pongo en vibrador. Pero a veces también tengo otras reuniones y tengo otras cosas y por diferentes cosas que me toca coordinar, pues me están escribiendo. No quiero que interrumpan lo que yo estoy haciendo. Por eso tengo el hábito, quizás a diferencia de otras personas, de siempre estar mirando quién me está escribiendo. O diferentes notificaciones de canales que a través de internet que me llega información que me es útil. Pues yo siempre estoy observando qué hay y voy desechando las notificaciones, pero lo tengo en modo vibrador. Y yo me acostumbro a tener un estilo de vida en el que yo trato mi celular en modo vibrador porque así me conviene a mí tenerlo y yo así me desenvuelvo. Nunca lo pongo en modo público, digámoslo así, para que se escuche todo. No lo necesito de esa forma. Bueno, hay cristianos que no están en modo vibrador, están en modo irritación todo el tiempo. Y ese es el problema. El problema no es que en algún momento yo pueda sentirme estresado. Hay gente que todo el tiempo está así. Y a veces, y vamos a decirlo con el criterio detrás de todo eso, yo no es que yo esté incómodo o molesto, a veces no es que yo tenga algo contra alguien específicamente, es que yo proyecto eso. Y Dios no espera que yo proyecte eso. Cuando yo voy a la Biblia, una de las cosas que el Señor específicamente me dice es que yo debo tener un buen trato con las personas. Es que yo debo ser gentil y yo debo proyectar su amor. Y mucho va a depender de cómo es que yo me veo a mí mismo y cómo es que yo puedo observar incluso a los demás. Así que en medio de todo eso, una de las cosas que Dios está esperando es que yo cuide mis relaciones. Y esto tiene que ver con mi forma de hablar, con mi forma de mirar a la gente también, con la actitud que yo demuestro, porque mis palabras dan un mensaje, pero también mi lenguaje corporal. Hay muchas formas de poder decir a alguien que le amas. Tú puedes decirle, yo te amo, en serio. O tú puedes decirle, sí, te amo. Nada más. O tú puedes decirle a alguien, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. O, hola. Y nada más, ¿no? Y esto, por más que parezca simple, y no es realmente muy relevante, no es muy importante en este momento, no es simplemente una palabra, es el comportamiento y la actitud que yo tengo con todos los demás. Detrás de todo esto no es tan pequeño como para yo decir, bueno, esto
Yo no tengo problemas con la benignidad, yo no tengo problemas con ser amable, yo sí me llevo bien con las personas, pero hay algunas cosas que uno tiene que saber, y es que nosotros sí somos por naturaleza alguien que sabe tratar a la gente, o que digamos tiene esta habilidad de poder llevarse bien, quizás es un poco empático y no tiene problemas con tratar a la gente, no significa que siempre es benigno. Porque una de las cosas que pasa es que nosotros podemos entender cómo tratar a algunas personas, pero nosotros no somos benignos todo el tiempo. Y Dios no está esperando que yo haga acepción de personas. Y a veces también sucede que yo no soy benigno con todas las personas. Porque a veces hay personas que por alguna razón yo he decidido neutralizar mi buen trato con esa persona. O a veces sucede que hay situaciones que me empujan a mí a no tratar bien a la gente y me excuso en que estoy estresado, en que estoy cansado, en que algo sucede y por esa razón me tienen que entender. Al fin y al cabo, yo todavía estoy en proceso de crecimiento y ya pues algo tenía que suceder, no soy perfecto, ¿no? Pero en medio de todo eso, Dios no está esperando que desconsideremos eso. Quiero pedirte que leas conmigo un texto que está en Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 7, por favor. Aquí hay un tema que se va a desarrollar en la vida de una iglesia en Filipo y Pablo, que es el que les escribe a ellos en esta iglesia, le está escribiendo una carta al pastor de esta iglesia y les va a hablar del caso de un par de mujeres dentro de la iglesia. Algo va a suceder. En Filipenses capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si lees todo este texto, te vas a percatar que aquí hay unos versos bien conocidos, ¿no? Como que nuestra paz sea guardada por Dios, que nuestros pensamientos y las cosas que en algún momento nos afanan puedan ser dejadas en el Señor. Y usamos estos versos para hablar de muchas cosas que son ciertas definitivamente, pero cuando tú lees el contexto de estos versos, están en el mal tratar de unas dos personas, que en este caso es Evodia y Síntique. Ellas al parecer han tenido una diferencia, tienen distintas ópticas de algo, no sabemos cuál es el problema, no sabemos si se pelearon porque el desayuno estaba mal en la iglesia, o el de la escuela dominical no llegó temprano, o el ministerio de alabanza tocó mal, no sabemos qué ha sucedido entre ellas en la vida de la iglesia, pero tienen una diferencia, algo ha pasado entre ellas. Y el pastor de aquí, en este caso no tenemos el nombre específico de él, simplemente se nos narra que a él, ayúdalas, acércate a ellas y conversa, que sean de un mismo sentir. Y es curioso que al hablarle, les dice a él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Le está hablando específicamente a él y está intentando decirles, hay una diferencia entre ellos. Yo no sé si te ha pasado, y quizás tú has sido el que pagó el pato, como dice, ¿no? En su momento, que él se peleó con Juan y después se molestó contigo. No sabes cómo, pero tú pagaste los platos rotos. Y de alguna u otra forma, a veces nosotros cuando estamos irritados o algo no sucede bien, nuestra falta de buen humor afecta no solo a uno, sino a los demás. Y esto tiene repercusiones, sobre todo si el problema no se arregla y las cosas van más allá. En este caso tenemos un tema en la iglesia, algo ha sucedido y tiene que conversar el líder de esta iglesia con ellas. Y Pablo tiene una situación que con ejemplo le puede decir. En este momento Pablo le está escribiendo una carta y él está en la cárcel. A él lo han encarcelado. Y si eso fuera poco, una de las cosas que estaba sucediendo es que algunos predicadores, ni siquiera era un hermano de la iglesia, algunos predicadores estaban diciendo, segurito que Pablo está en pecado. ¿No ves que anda en la cárcel? Para de cárcel en cárcel, para de cárcel en cárcel. Segurito que el Señor ya lo abandonó. ¿Te imaginas lo que Pablo debe estar pensando? El resentimiento que él podría llegar a tener, la incomodidad que él podría tener. Y ahora él les dice, hey, está que se pelean por cosas que quizás no vale la pena. Y hay cosas más importantes en este momento. Mírame a mí, yo estoy en la cárcel.
Y él les está diciendo, oye, alégrense. No sabemos en qué condición Pablo está, pero él está en la cárcel, ¿entienden? Y él está intentando decirles a estas hermanas que se han peleado que restituyan la relación y que los demás no sean afectados de su mal comportamiento. Y que en medio de todo eso se regocijen en el Señor y que su gentileza sea conocida por todos. Porque es muy fácil en medio de estas diferencias que la gentileza la muteamos. Y más aún, pero si yo lo paso por alto y si yo no trato el problema y si yo no defiendo mi punto, ¿quién lo va a defender? Pablo dice, espérate, si algo te afana, si algo te preocupa, déjalo a los pies del Señor. Y ahí no está, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Ahora entiendes por qué tiene que guardar tu corazón? Porque tiene que cuidarlo de tus impulsos. Esta es la idea. Y vuestros pensamientos que pueden ser de, que le pase algo malo, ¿no? O algo así, en Cristo Jesús. Detrás de todo esto hay toda una situación que está pasando en esta iglesia. Y es fácil que en algún momento nosotros tengamos una diferencia, porque no somos perfectos, nos equivocamos, cometemos un error o cometemos imprudencias. En medio de todas esas cosas nosotros nos podemos equivocar. Y si nosotros no sabemos cómo tratar estas diferencias, no tenemos la humildad para poder reconocer nuestros errores o para que en medio de todo eso restituyamos una relación, vamos a vivir divididos. Y la iglesia no puede estar dividida. No puede representar mal a su Cristo. Y como hijos de Dios, una de las cosas que nos debe dar a conocer a los demás es el amor que debemos tenernos unos para con otros. La benignidad y sus ramificaciones es importante, porque es la primera cara que nosotros le damos a las personas de quién es Cristo, de quién es la iglesia y de dónde yo vengo. Es por esa razón que esto no puede ser pasado por alto. Es por esa razón que tiene el mismo peso que la santidad y el dominio propio que yo necesito para vivir con santidad. Esto no puede ser menospreciado. Dios está esperando que yo tenga benignidad. Y Él no me está pidiendo algo que Él no cumpla. Así de simple. Él no me está pidiendo algo que Él no haga conmigo. Y vamos a cambiar un poquito los papeles. Pero primero quisiera pedirte que tú leas este salmo que está acá. Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Este salmo es muy hermoso y tiene mucho que decir. ¿Sí? Y si lo examinas bien, te vas a percatar lo que quiere decir. En primer lugar, veamos la palabra recto. Cuando se nos dice que Jehová es recto, nos está intentando decir que su actuar y el deseo de su corazón nunca está torcido, o sea, que no busca lo malo, sino que busca lo correcto, lo que moralmente está bien. Y luego se nos dice que Dios, que Jehová es bueno, y es bueno en sí mismo en toda su esencia. Cuando nosotros vemos que Dios es bueno, está intentando decirnos que cuando Él nos pide algo que hagamos, eso que nos está pidiendo moralmente es correcto. Cuando hagamos eso, las consecuencias también serán correctas y el camino para hacer eso también debe ser correcto. De tal manera que cuando hablamos de que Dios es bueno, en sí mismo es alguien que se complace en la justicia, como dicen los salmos. Jehová es un Dios que realmente se caracteriza por su santidad y por su deseo de buscar lo mejor. Y esa es la razón por la que dice ahí, por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará a los pecadores el camino. Nosotros pecamos, ¿no es cierto? Y nosotros nos equivocamos. Primera pregunta que quisiera yo hacerte en este momento. ¿En algún momento has tenido la oportunidad y el privilegio, vamos a decirlo de esta forma, de hacer un favor, bueno, quizás no un favor, sino hacer algo que puede ser más allá de un favor, donde pagaste quizás un precio por una persona que te ofendió? Bueno, hacer un favor a alguien que estimas, quieres, aprecias, alguien con el que te llevas bien, no es muy difícil siempre y cuando tengas la disposición, ¿no? Pero hacer algo seriamente alto en precio y tamaño por alguien que te ofendió, ¿lo has hecho? Bueno, no digo que todos lo hayan hecho, ¿no? Pero si tú has estado ahí, si tú sabes qué cosa es esto, entonces tú entiendes a Dios. Entendiendo ese verso. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces tú le has fallado a Dios? Y de hecho, ¿cuántas veces Dios le fallamos, ¿no? En general. Pero hagámoslo personal. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios contigo? No con tu cónyuge, sino contigo.
¿Cuánta gracia ha tenido Dios contigo? ¿Cuánta amabilidad ha tenido Dios contigo para corregirte tus errores? O Dios ha sido así como, esta es la quinta vez que te tengo que decir, hermano, ya pues cálmate, ¿no? Algo así Dios ha hecho contigo en alguna prédica, o tú has pecado, has salido a la calle y te ha atropellado un tráiler, o has caminado por la calle y un rayo te ha partido el cerebro, así. ¿Algo ha sucedido así en tu vida? Si tú analizas cómo Dios te ha tratado, ¿tú puedes decir que Dios es paciente contigo? Sí, ¿no? Con vergüenza no sigues. Realmente podemos decir que Dios, sí, con todos. ¿Tiene gracia? Sí, ¿no? ¿Ha sido gentil? ¿Ha sido duro? O sea, nos ha apretado tanto como que nos ha resondrado. Nosotros con miedo nos acercamos a Dios, ya deja de decirme cosas así. ¿Vemos a un Dios que nos ha tratado de esa manera? O más bien, Él ha sido muy cauto, muy sabio, a veces poniendo una persona o una situación o una prédica o una enseñanza o algo que pase en la calle y no tiene que destruirme, no tiene que quitarme a mis hijos, no tiene que quitarme el trabajo quizás, no tiene que quitarme una pierna o una mano para que yo entienda algunas cosas. ¿Dios es gentil o no? Claro, Él tiene benignidad y su benignidad trasciende lo que yo mismo puedo medir. Y detrás de todas esas cosas podemos ver que Dios nos ama. Él no nos está pidiendo algo que Él no haga conmigo todo el tiempo. O sea, no solamente un ratito, sino todo el tiempo. Es la actitud que nosotros debemos tener. Cuando Dios nos deja la parábola del hijo pródigo, tú has visto la escena clásica del papá, que no sabemos por qué, porque el texto no dice por qué, pero el papá estaba mirando al horizonte. Parece que el papá era consciente que quizás su hijo estaba por allá y en algún momento iba a volver. Pero él estaba mirando al horizonte. Así comienza esa escena. Y no sabemos, porque la Biblia no dice todo lo que eso implica, pero ahí está el papá, mirando al horizonte. Podría estar haciendo otras cosas, pero no. Le estaba dedicando espacio en la dirección hacia donde su hijo se había ido. Y de pronto viene el hijo pródigo habiendo gastado todo lo que él ha hecho y perdiendo toda la heredad que este padre le ha dado. Y cuando el padre lo ve, ¿qué dice el texto? Él va corriendo y abraza a su hijo. Y encima mata a un becerro. Y detrás de eso le da un anillo. La actitud de este padre que refleja el corazón de Dios para ir tras su hijo perdido nos puede mostrar la mejor actitud de un padre a su hijo. No sacó, vamos a ver mi calculadora, a ver, ¿cuánto me debes? ¿No? Ahora vas a trabajar esta cantidad de años, ¿no? Y no fue así, fue muy distinto, muy diferente la actitud que el padre tenía con el hijo y la actitud que nosotros debemos tener, incluso con los que nos ofenden, o incluso con personas que pueden estar alrededor y que yo quizás no me doy cuenta. No todos somos iguales y aquí no estamos para juzgar a nadie. Nuestra actitud, nuestro carácter puede ser diferente, pero Dios nos pide una misma cosa y una de esas es ser benignos. Así que detrás de todo eso, cada uno puede analizarlo en su corazón y ponerlo en la práctica, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Nadie, y para ponerlo claro, por más que uno pueda ser predispuesto de su carácter de cierta forma, nadie es benigno todo el tiempo. Uno necesita aprender a vivir de esta forma en el Señor. Vamos a orar, ahí donde nos encontramos.